Bien, buenas tardes a todos, hermanos. El Señor les bendiga ricamente. Damos gracias al Señor que nos permite reunirnos esta tarde en el estudio de la Biblia. Y puesto de pie les invito a que cantemos el himno 512, Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. 512, Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Oramos y de inmediato pasamos al estudio de la Biblia. 512. Señor, gracias por la bendición de estar esta tarde en tu casa. Dirígenos ahora durante el estudio de tu palabra, la Biblia. Prepara nuestros corazones para aprender más de ti. Por Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 15 al 22. Libro de Mateo, capítulo 22, versículo 15 al 22. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 22, y diga amén cuando lo tenga ahí en su palabra. Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 22. Mateo 22, del 15 al 22. Cuando lo tenga, por favor, diga amén. Leemos entonces la palabra de Dios. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo las malicias de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Vayamos al Padre en oración buscando su dirección con la asistencia del Espíritu Santo. Padre, gracias por esta bendición, esta oportunidad que nos das de poder leer tu palabra. Ilumina nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, para que nosotros podamos comprender tu mensaje. En Jesucristo te lo imploramos porque tenemos necesidad de ello. Humildemente te lo pedimos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como usted sabe, estamos llevando esta serie sobre los distintivos o principios de nosotros los cristianos bautistas. No estamos haciendo una serie basada en toda la doctrina que está en la palabra de Dios, sino específicamente de esas doctrinas que son propias y únicas de un cristianismo bíblico ante un cristianismo distorsionado. Como usted recordará, el primer distintivo, el primer principio que estuvimos aprendiendo es acerca de la autoridad en materia de fe y práctica
de un cristiano, de una iglesia, y esa autoridad, única autoridad en materia de fe y de práctica, dijimos que era ¿qué cosa? La Biblia. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué no usamos la tradición? ¿Por qué no usamos costumbres? ¿Por qué no usamos filosofías humanas? Por varias razones. Número uno, porque la Biblia es un libro que fue inspirado por Dios. Dios usó a más de 40 autores a lo largo de más de 1600 años y sin embargo las preservó de contradicciones y errores. Ella habla de la salvación del hombre en la persona de Jesucristo. Ella es la palabra de Dios. Ella es la voz de Dios que quedó escrita para que el pueblo de Dios supiera cómo llevar la fe, qué doctrina creer y qué doctrina no creer, cómo llevar la vida cristiana, qué cosas son practicables y qué cosas no son practicables. Por eso decimos que la Biblia es nuestra única regla de fe, práctica y conducta. Por tanto, toda nuestra manera de actuar, de pensar, de creer, tiene que tener un fundamento ¿cómo? Bíblico. ¿Por qué no lo podemos basar en las tradiciones? Porque las tradiciones de los hombres son cambiantes. Las tradiciones varían de generación a generación y porque las tradiciones no dan garantía de una fidelidad, etcétera, etcétera. Y pusimos algunos ejemplos. Pusimos ejemplos cuando estudiamos esta lección de cosas tales como esta. En la Edad Media, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana persiguió a cristianos bíblicos, incluso quemó en la hoguera a algunos por atreverse a traducir la Biblia del latín a un idioma vernáculo, como fue el caso de Juan Hus. Y en cambio, la misma versión en latín de la Biblia es una traducción de los textos en griego de la Biblia. Sin embargo, vemos que después la misma iglesia que persigue a creyentes por traducir la Biblia en el año 1900, a partir del 1960 con el Segundo Concilio Vaticano de la Iglesia Católica Romana, empezado por el Papa Juan XXIII y continuado por el Papa Pablo VI, decide aprobar de que las Biblias sean traducidas al idioma de todo un pueblo, después que habían matado a muchas personas como Juan Wycliffe. Juan Wycliffe se atrevió a traducir la Biblia. A él nunca lo agarraron, él murió de muerte natural, pero lo interesante es que como 3 años después de muerto, lo llevan ante un concilio y ponen allí su esqueleto y lo visten y lo procesan como si estuviera vivo y terminan quemando sus huesos por hereje. Es un ejemplo de cómo las tradiciones de los hombres son ¿qué? Cambiantes, por tanto no pueden ser base para mi fe. Tampoco pueden ser las experiencias sobrenaturales. Yo no puedo basar la fe, la práctica, la conducta cristiana en base a una visión, a un sueño o algo por el estilo, porque la Biblia habla de que también hay falsos profetas, etcétera, etcétera, independientemente de que ya Dios dejó todo por escrito en su palabra, la Biblia, en cuanto a revelación en materia de fe, práctica y conducta. Por tanto, las emociones no pueden ser la base de mi fe tampoco, porque las emociones del hombre también son cambiantes. Un ser humano hoy puede estar muy optimista y mañana deprimido y pasado enfadado. Y por tanto eso hace cambiar las decisiones, el comportamiento, incluso hasta la práctica religiosa, mis hermanos, hasta la práctica religiosa. Y dice la Biblia que engañoso es el corazón. Por tanto, no puedo basarlo ni en mi corazón, ni en mi conciencia, ni en nada de esto, sino solamente en la palabra de Dios. Y este es el principio que sostenemos, sola escritura, sola escritura. Entonces la Biblia es la única regla de fe, práctica y conducta. Esa es la base de nuestra autoridad. El otro principio que estuvimos aprendiendo, ¿cuál era? ¿Quién recuerda? A ver, la autonomía de la iglesia local. Sabemos que Cristo fundó la iglesia y que al estudiar la Biblia descubrimos que la iglesia la compone ¿quiénes? Todas las personas que habiendo creído en Jesucristo como Señor y Salvador y habiéndose arrepentido de sus pecados son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y bajo el agua, tal y como enseña la Biblia, y son unidos a la iglesia, y que esa
esa agrupación, esa asamblea de creyentes bautizados reunidos en un lugar con un propósito para ejecutar el propósito de Dios y la misión de Dios es lo que se conoce como iglesia, y que cada iglesia entonces es autónoma, independiente la una de la otra. El hecho de que las iglesias sean autónomas e independientes ¿significa que no pueden cooperar con otras iglesias? La respuesta es un no. En la Biblia descubrimos que las iglesias, aunque eran autónomas, cooperaban y se ayudaban entre sí la una con la otra. Por eso creemos que no hay mayor autoridad en la iglesia que esta reunida ¿en qué? En su asamblea para tratar todos sus asuntos. Por eso esta iglesia no puede interferir en los asuntos de otra iglesia, ni tampoco otra iglesia puede interferir en los asuntos de esta congregación, porque el cuerpo de Cristo está representado en iglesias locales. La familia de Dios, que la componen todos los creyentes de todos los lugares y de todos los tiempos, es la que existe en el mundo entero, que son todos los cristianos y los que están en el cielo. Pero aquí en la tierra solo se puede hablar de iglesia local, de iglesia local. El otro principio, ¿quién lo recuerda? Únicamente ¿qué? 2 ordenanzas. ¿Qué son ordenanzas? Son mandamientos dados por el Señor. ¿Cuáles son estas 2 únicas ordenanzas? La primera, el bautismo de creyentes. Esto es importante. Bautismo bíblico de creyentes. Siempre en la Biblia existe una condición para que una persona reciba el bautismo. ¿Cuál es? Creer. 1, arrepentirse de sus pecados. Y 2, creer y confesar que Jesucristo es ¿qué cosa? Es el Señor. Porque el bautismo es símbolo de mi muerte al viejo hombre y resurrección a la nueva vida. También es lo que me une oficialmente ¿a dónde? A la iglesia, ¿verdad? ¿Puede un niño confesar pecados? ¿Puede un niño arrepentirse? ¿Un bebé? No puede hacerlo. Por tanto, siendo que la Biblia establece que el que se debe bautizar, el que cree, un niño no puede ser bautizado. Hay que esperar a su estado de adultez, porque esto es una decisión ¿qué? Personal, que le corresponde hacer a cada individuo sin intervención de nadie. Por eso no bautizamos a bebés. Tampoco podemos decir que el bautismo se ejecuta en la fe de los padres, porque la Biblia dice que los hijos no son culpables del pecado de los padres, ni los padres del pecado de ¿quién? De los hijos. Por tanto, un padre no puede arrepentirse por su hijo. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 13, que los hijos de Dios, viniendo desde el 12, dice: estos no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, sino de Dios, Por eso no bautizamos a los bebés. Por eso esperamos que nuestros hijos lleguen al estado de adultez para que ellos tomen su decisión personal. Es una decisión que es ¿cómo? Personal. ¿Cómo debe de ser el bautismo? La palabra bautismo en griego significa ¿qué cosa? Sumergir o teñir. ¿Recuerdan? Era la acción de teñir la ropa, pero el teñido de los tiempos de antes, que era sumergiendo la lana blanca en la tintura. Eso es bautismo. Por tanto, creemos que el bautismo es por inmersión bajo el agua. ¿Por qué? Además, por inmersión, porque si el bautismo es un símbolo de estar muerto y resucitado, es símbolo de un sepulcro. ¿Qué se asemeja más a un sepulcro? ¿Echar agua en la frente o la acción de meter bajo el agua y sacar? Meter bajo el agua. Y no vamos a hablar ahora de esto porque ya lo estamos solo repasando. Disímiles textos que estudiamos de cómo fueron sumergidos, cómo salieron del agua, etcétera, etcétera. La otra ordenanza que estableció Jesucristo, como fue ¿cuál? Además del bautismo, ¿cuál fue la otra? La cena del Señor, o acción de gracias, o comunión, como usted le quiera decir. Cuando celebramos la cena del Señor, ¿estamos repitiendo el sacrificio de Cristo o estamos recordando el sacrificio de Cristo? Estamos recordando. Recuerden que esto tiene su origen en la Pascua. Cuando el judío tomaba la Pascua, no es que Israel volvía a ser libre, sino que recordaban cómo Israel había sido libre. Cuando el cristiano toma la cena del Señor,
No es que está repitiendo el sacrificio de Cristo, porque el libro de Hebreos capítulo 10 y capítulo 11 dice que hay un solo sacrificio, que Cristo murió una vez y para siempre. Cuando tomamos la cena estamos recordando cómo Cristo entregó su cuerpo, derramó su sangre, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo y un día viene. Anunciamos su muerte y resurrección. Además de esto, cuando se ora dando gracias, el vino y el pan se convierten en sangre y cuerpo de Cristo literalmente. No, el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino. Jesús dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Está hablando simbólicamente. Lo está hablando para que entendamos el objetivo por el cual recordamos. Por lo cual recordamos. Lo sabemos. ¿Por qué decimos que es un memorial? Porque después de cada frase él dijo, hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en memoria de mí. En otras palabras, hagan esto para recordarme, para tener presente. ¿Cuál es el tema central de toda la Biblia? La salvación del hombre, ¿en qué? En Jesucristo. ¿Qué nos hace recordar la cena? Cómo Cristo murió para la salvación de los hombres. En otras palabras, la cena nos es dejada para que al participar de ella recordemos y no nos olvidemos nunca que el resultado de nuestra salvación fue el sacrificio ¿de quién? De Jesucristo, y no para repetir un sacrificio. Por tanto, por eso no adoramos el vino, no adoramos el pan, por eso es que no hacemos estas cosas, sino que participamos. Ahora, ¿debe llevarse la cena del Señor a hospitales, a enfermos en las casas? Tampoco. La cena fue dada a la iglesia. La Biblia, estuvimos estudiando que habla de que debían estar presentes ¿quiénes? Todos los creyentes, y esperarse incluso para celebrar esto. Por tanto, es una conmemoración de la iglesia y por ende debe de hacerse en la iglesia. El otro principio que estudiamos, ¿cuál fue? El sacerdocio universal de los creyentes. Todo creyente es un sacerdote de Cristo. Existen ramas clericales o niveles clericales dentro de la iglesia, o todos los creyentes somos sacerdotes de Cristo. Cuando estudiamos la Biblia descubrimos que la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice de los creyentes que somos un real sacerdocio. Estuvimos estudiando en 1 de Corintios 12, también en el libro de Romanos, que el Espíritu de Dios da dones a cada uno en particular para edificación del cuerpo de Cristo. Y dice, úsese cada uno según, mostrándonos que en la iglesia verdadera de Cristo no existe una separación entre el clero y el laicado. Eso no existe. No, todos somos hijos de Dios. ¿Cuál es la única diferencia entre el pastor y la congregación? La única diferencia es que el pastor tiene el don para el pastorado y Dios lo usa para esto. Pero eso no le hace superior en dignidad a otro creyente. No, el pastor no es más que uno igual a sus semejantes que ejecuta el don que Dios le dio en el seno de la iglesia, como mismo lo ejecuta el que maneja el carro, el que limpia, el que reparte, el que etcétera, etcétera. Por eso nosotros tenemos una tendencia de reunirnos como pueblo y nos vemos como hermanos. ¿Se le debe llamar padre a un pastor? No, la Biblia dice, uno solo es vuestro Padre, que está en el cielo. ¿Se le debe llamar maestro? Tampoco, uno solo es vuestro maestro. Dice, no hagáis doctores muchos de vosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estos puestos elevados dentro del seno de la iglesia han hecho distinción entre la gente y las personas. Una distinción que en la Biblia no aparece, sino que cada creyente tiene dones para ministrar a los demás. ¿Cuál fue el otro que estudiamos? ¿Quién recuerda? Falta uno. Recuerden, la palabra bautista, una iglesia con membresía regenerada, siendo que el bautizo solo se puede aplicar a personas que se arrepienten y creen en Jesús. Por tanto, solo se pueden admitir como miembros de la iglesia
aquellos que han creído y han sido bautizados bíblicamente. Bíblicamente. Y estudiamos específicamente ese texto que dice, y se añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, allí basado en el libro de los Hechos. Bien, después de haber hecho este repaso, sé que nos tomamos algunos minutos, pero vale la pena porque es algo que necesitamos tener bien presente en nuestra vida. Vamos entonces a ver el otro principio: separación total de la iglesia y el Estado. Una iglesia bíblica es aquella que vive una separación total entre la iglesia y el Estado. Ahora, es importante que nosotros entendamos esto. El hecho de que los cristianos bíblicos defienden de que debe haber una separación entre la iglesia y el Estado, no quiere decir que el creyente como individuo no pueda tener un criterio político. ¿Me explico? Como iglesia, nosotros no podemos ir a interferir en los asuntos del Estado. Ese no es nuestro trabajo ni nuestra misión. Luego lo vamos a ver por la Biblia. Pero tampoco como iglesia podemos permitir que el Estado venga a tomar control en la iglesia y a decirle a la iglesia cómo hacer las cosas o qué cosas hacer. Eso es como iglesia. Pero cada uno de nosotros como creyentes, como individuos, como personas, tiene un derecho a tener un criterio y una opinión política, y la Biblia no te exime de esto. Y digo esto porque hay organizaciones religiosas que dicen, oh, el creyente no se debe meter en política. En la Biblia no vemos ningún mandamiento donde diga que el creyente no se debe meter en política. En ninguna parte de la Biblia se anula un criterio político de una persona. Por ejemplo, el rey David, ¿qué cosa era? Era un político. Lo que en aquel tiempo era una monarquía, no una democracia como en nuestros tiempos. Salomón, ¿qué era? Daniel, ¿qué fue? Un funcionario político. Josué, José, ¿qué fue? Llegó a ser el segundo, diríamos que el vicepresidente, ¿sabe Dios qué cosa? Cuando el soldado romano dice, ¿y qué haré yo para heredar la vida eterna? Lo que se les dice es, conténtate con tu paga. Dios no le dice, deja de ser, la Biblia no dice, deja de ser soldado. Le dice, conténtate con tu paga. Conténtate con tu paga. La gente a veces suele decir cosas sin pensar. La gente dice, oh, yo no me meto en política. Mire, permítame decirle algo. Desde el momento en que usted desarrolla un criterio de que usted no se involucra en esta o aquella política, ya usted está desarrollando su propio criterio político. ¿Cuál es tu política? No me meto en la política de otro. Esa es tu política. Quieras o no quieras. Quieras o no quieras. Ahora, es importante entender que el creyente que tenga un concepto político X debe de llevar su concepto político en el seno del ambiente de la política del mundo, mas no traerlo ni hacerlo dentro de la iglesia, porque la iglesia no es para defender políticas, ni establecer políticas, ni a favor ni en contra de ningún ideal. Cuando hubo las elecciones pasadas, vinieron los republicanos ofreciéndome $4,000 para la iglesia y una cena para todos los miembros si le dejábamos hablar a la congregación. Yo le dije que no. Y no porque esté en contra de los republicanos, yo simpatizo más con sus ideas. Sencillamente porque la iglesia no es para eso. Poco después me llaman los demócratas y con una oferta similar le digo, ¿sabes qué? Los republicanos hace poco, ¿y cuánto te ofrecieron? Le dije 4,000, dice, te damos el doble. Digo, no, tampoco, ni aunque me deje el triple. Ni aunque me deje el triple, la iglesia no es para eso, en lo absoluto. Una iglesia que se involucra en la política y en los asuntos del Estado es una iglesia que se ha desviado de las verdades. Mire, este distintivo bíblico tiene gran relación con nuestra vida hoy en día.
Asuntos relacionados con este principio son de gran significado para nosotros y necesitamos estar conscientes de ello para mantener cualquier verdad bíblica, como también nuestra libertad nacional. Necesitamos guardarla y defenderla. Es probable que una lección como esta deje en usted muchas inquietudes, y es normal. La lección hoy enfatiza el asunto de la separación de la iglesia y el Estado. Y para comenzar debemos plantearnos esta pregunta: ¿cuáles son algunos instantes, ya sean de la historia del pasado de nuestro país o de la situación presente de un país extranjero, del Estado controlando a la iglesia o la iglesia controlando al Estado? Mire, en la historia ha ocurrido esto. Vamos a la Edad Media. Hubo un periodo en el cual los papas de la Iglesia Católica Romana llegaron a gobernar parte del mundo. Eran ellos quienes nombraban reyes y destituían reyes. ¿Cuáles fueron los resultados de todo esto? Divisiones, pudrición en el seno de la iglesia, abandono de la verdad. La iglesia dejó de ejecutar una misión salvífica en el mundo para convertirse en un trono para gobernar con intereses más monetarios que de carácter espiritual. Hubo hasta divisiones en las naciones. Esto es un ejemplo de la iglesia gobernando al Estado. Ahora hay estados donde han gobernado a la iglesia. Voy a poner otro ejemplo, ahora reciente. Por ejemplo, en Inglaterra, la iglesia oficial del Estado es la iglesia anglicana. ¿Quién es la máxima autoridad en la iglesia anglicana? Usted pensaría que son los pastores anglicanos. No, es la reina de Inglaterra. ¿Saben qué acaba de ocurrir hace poco? Que la reina estableció como requisito que las mujeres podían ser sacerdotes. El arzobispo de Canterbury actual no está de acuerdo con esta mentalidad y la reina sencillamente le dijo: el Estado gobierna la iglesia y el Estado decide qué rumbo lleva la iglesia. Y tuvieron que admitirlo, llevando a una práctica antibíblica, porque la Biblia es clara cuando define que la mujer, el oficio de pastor no fue dado a la mujer sino solo a los varones, y que la mujer no debe enseñar en el público, en el seno de la congregación. Es clara cuando dice eso. Eso es un ejemplo de el Estado gobernando a la iglesia. Esto hace que las iglesias se vuelvan seculares, mundanas, y respondan a intereses del gobierno. Por ejemplo, en la China existe una iglesia oficial del Estado, donde todos estos pastores, todos estos sacerdotes, no responden a los intereses de la fe, sino a los intereses del gobierno. Esto suele ocurrir mucho en los países del corte comunista, donde el gobierno llega a manipular a las iglesias y las iglesias terminan con prácticas liberales o respondiendo a los intereses del gobierno. Te prohíbo predicar y la iglesia no predica. Te prohíbo hacer esto y la iglesia no lo hace. Y en el fondo manipular. En algunos casos incluso, en algunos casos la gente llega a sustituir el lugar de Dios y ponen en lugar de Dios al Estado. Y ponen en lugar de Dios al Estado. Cuando nosotros vemos la historia y contemplamos cuáles fueron los resultados de esta mezcla, vemos que todo es catastrófico. Por ejemplo, en la Ginebra de Juan Calvino, el Estado y la iglesia se mezclaron. Juan Calvino, Martín Lutero, aunque eran reformadores y protestantes, abogaban por una unidad entre la iglesia y el Estado, por una iglesia estatal. Resultado, cuando Manuel Servet se levantó predicando algo contrario a lo de Calvino porque pensaba diferente, lo ahorcaron. Lo ahorcaron. Los bautistas del siglo XVI, del siglo XV, en Escocia, cuando se pronunciaron en contra de una iglesia unida al Estado y del rey como cabeza de la iglesia,
fueron masacrados. ¿Saben por qué existe una democracia en este país? Por aquellos primeros peregrinos que emigraron precisamente buscando libertad de culto, pronunciándose en contra de una iglesia estatal. Incluso aquí en Estados Unidos al principio sufrieron mucho. Muchos de los peregrinos tuvieron que emigrar, sobre todo los bautistas, porque los presbiterianos impusieron un estado mezclado a la religión. Y de ahí es de donde viene la Biblia impuesta y la oración impuesta en los colegios. Eso es una violación de la libertad de conciencia de cada individuo, que generó más mal que bien, en el sentido de que hacía a la gente hipócrita, no libre para decidir por sí mismo. Y el resultado de esto, ¿qué fue? ¿Han oído ustedes la novela de las brujas de Salem? Las brujas de Salem es una parodia de la realidad que llegó a vivirse en este país, de que si tú no eras del corte de aquellos puritanos, si no seguías las reglas de la religión unida al Estado, te ahorcaban, tenías demonios. O sea que nunca en lo largo de la historia vemos que ha producido nada bueno la iglesia controlar al Estado, ni el Estado controlar la iglesia. En cambio, cuando vamos a la Biblia y escudriñamos la palabra de Dios, nunca encontramos en el Nuevo Testamento una exhortación donde se diga que la iglesia debe inmiscuirse en los asuntos estatales, ni ninguna exhortación donde se le diga a la iglesia que deben permitirle al Estado gobernar la iglesia. La Biblia enseña que el cristiano obedezca las leyes, sea un buen ciudadano, respete a los gobernantes, siempre y cuando sus leyes no entren en conflicto con las verdades absolutas establecidas por Dios en su palabra, la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia. En estos tiempos, con todo este asunto del movimiento homosexual, se está hablando de que no se pueda predicar en las iglesias de que el homosexualismo es un pecado. Y hay países donde ya esto se ha puesto por ley. ¿Qué va a pasar si esto es un ejemplo de cómo el Estado puede querer manipular con las leyes a la iglesia? Y escuche bien esto, la mayoría de la gente esta no son precisamente los que nosotros elegimos en votación, sino que suelen ser funcionarios que no eligen en realidad el pueblo y que son los que traen y desarrollan y hacen estas propuestas. Y que de alguna manera manipulan para ejecutar su voluntad, buscando más intereses económicos que otra cosa, promoviendo una falsa libertad. ¿Qué va a pasar el día que se diga en este país, las iglesias no pueden predicar con esto? Vamos a tener, los creyentes verdaderos, ¿saben lo que van a hacer? Van a tener el espíritu de Pedro y de Juan. Lo siento. Si tengo que ir preso, voy preso. Si tengo que morir, muero. Pero yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se imagina usted que en países como China, como Norcorea, en países como Cuba, que hay comunismo, donde es vista la religión como el opio de los pueblos y donde hay una ley que establece no se puede hacer proselitismo porque vivimos en un país laico, un país secular? Si los creyentes hubieran dicho, voy a obedecer este mandato del gobierno y no a Dios que me dijo id y predicad. Si ahora me dicen no prediques contra este pecado, lo siento, yo tengo que predicar lo que Dios dice. Y esto no es algo que ocurre ahora en países como estos. Esto es muy viejo, mis hermanos. Desde la antigüedad, desde los primeros siglos del cristianismo, después del año 70, vino toda esta persecución que nosotros conocemos. Y en el fondo, ¿por qué? Porque no querían el cristianismo. Todos nosotros conocemos la historia, como a través de la historia hubo distintos periodos de persecución. Persecución venida por parte del Estado. No.
en lo absoluto. Esa es la consecuencia de buscar las mezclas, dejarse influenciar o querer influenciar. Esa no es nuestra misión. Tal control prevalece, existen en nuestros tiempos hoy en día. Miren, cuando nosotros estudiamos la Biblia, descubrimos que las cosas son muy distintas. ¿Qué queremos decir cuando decimos que creemos en la separación de la iglesia y el Estado? Nosotros creemos que la Biblia enseña, número uno, que no debe haber ninguna unión orgánica entre la iglesia y el Estado como la hay en la relación de una iglesia estatal. Número dos, el Estado, aun cuando no haya una iglesia estatal, no debe controlar los asuntos de la iglesia. Nosotros enseñamos que nuestras iglesias deben someterse gustosamente a los códigos de edificación y seguridad establecidos por el Estado, pero el Estado no debe dominar, controlar o interferir con los asuntos de la iglesia. ¿Qué dice la Escritura acerca de la separación de la iglesia y el Estado? Mateo 22, versículos 15 al 21. Este es el texto clave para comprender esto. Aunque la iglesia no había nacido todavía cuando Cristo contestó esta pregunta de los fariseos, el principio de este texto se aplica a las relaciones de la iglesia y el Estado. Este texto relata otro intento de los fariseos de hacer a Cristo caer en el lazo de decir algo equivocado. En el versículo 15 podemos leer: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. O sea que ellos querían ver a Jesús cometer algún error para que el gobierno romano lo eliminara o el pueblo se virara contra él. Los discípulos de los fariseos y los herodianos fueron a Cristo y de alguna manera comienzan, movidos por su hipocresía, a alabarle, a exaltar su persona. Miren cómo en el verso 16 dice: le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad. ¿Qué hipócritas? Ellos no reconocían nada de eso. Ellos lo que querían es que él se enorgulleciera para que después hablara. Sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios. Y aquí es donde está la hipocresía. Si ellos consideran que eran amantes de la verdad y enseñaban con verdad el camino de Dios, ¿por qué no le hacían caso? Después dice: y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces ellos le hacen la pregunta del verso 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar el impuesto al César o no? ¿Es correcto pagar el impuesto, sí o no? Probablemente ellos estaban tratando de poner a nuestro Señor en una situación de no poder ganar. Si Él decía que era lícito pagar los impuestos, parecería decir que Él reconocía que César era rey. ¿Y qué pasaba con esto? ¿Qué implicaciones traería reconocer a César como rey? Recuerden que para los romanos el rey era visto como un dios también. Él era el máximo pontífice Deus, máximo pontífice de Dios, y era el Dios hecho hombre para ellos. Por tanto, siendo que también el César era el que tenía subyugado al pueblo judío, al Jesús decir, sí, estoy de acuerdo, lo iban a ver como un traidor al pueblo hebreo. Y el pueblo se iba a levantar contra él. Y eso era lo que querían, ¿quiénes? Los judíos. Si él decía que era lícito, reconocería que César era el rey, y entonces negar que él mismo era el verdadero rey era lo otro que pasaba. Si él decía que no era lícito pagar impuestos, parecería ser rebelde contra el gobierno, un opositor, y por tanto los romanos terminarían ¿cómo? Linchándole. Fíjense que esta gente viene con la idea, vamos a ponerlo de tal manera que de esta respuesta o esta otra, lo vamos a eliminar. Sin embargo, Jesús, entendiendo el intento de sus corazones, como dice el verso 18, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Oye, el Señor hablaba así
Pum, si no te gusta, échale azúcar, ¿Por qué me tientan, hipócritas? Les contestó en una forma que el asunto quedó establecido de una vez y para siempre. Versos 21 y 22. Verso 19. Mostrarme la moneda del impuesto, del tributo. Ellos le presentaron un denario, una moneda. Entonces le dijo a la gente, ¿de quién es la imagen de esta inscripción? La gente responde, del César. Y Jesús les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estaba correcto pagar impuestos a César, pero la persona tiene que dar a Dios lo que le pertenece a Dios también. Cristo contestó la pregunta de tal manera que no le podían acusar de ser rebelde contra el gobierno, pero al mismo tiempo él mantuvo una posición como el verdadero rey. ¿Diríamos que Jesús es alguien que no tiene criterios definidos? No. Al contrario, este es su criterio. La fe y las cosas del Estado no tienen nada que ver la una con la otra. Yo tengo que saber cómo conducirme como hijo de Dios y al mismo tiempo tengo mi derecho y mi deber de saber conducirme como ciudadano de cualquier parte donde me encuentre. La verdad incorporada a las palabras de Cristo es que hay dos esferas separadas en este mundo. Hay dos áreas separadas y que no se pueden unir y que el creyente debe conocer. Y esas áreas las establece Cristo. Cada una tiene su propia autoridad. Esas áreas es el área que es terrenal, que es la del gobierno. La otra es la espiritual, que es la que tiene que ver con mi relación con Dios. Yo no puedo mezclar lo terrenal con lo que es, ¿qué cosa? Espiritual. No se puede mezclar. Son dos autoridades distintas. Cada una tiene su propia autoridad y hay que obedecer a cada una, pero están separadas. Cristo dijo eso claramente cuando dijo que diéramos al Estado lo que le pertenece al Estado y a Dios lo que le pertenece a Dios. Y en nuestro mundo hoy la iglesia es la forma visible del reino de Dios. Entonces nosotros creemos en la separación de la iglesia y el Estado. ¿Anula esto tu criterio político? No. ¿Debe el creyente respetar el criterio político del otro si es distinto? Sí. Una vez en Cuba, alguien me preguntó, pastor, si yo tuviera inclinaciones de simpatías con el sistema, con el gobierno, ¿puedo ser miembro de la iglesia? Le dije, siempre que el gobierno te exija no creer en Dios, si ellos te exigen debes de abandonar a Dios, tú tienes que saber tomar tu decisión. En el cuarto congreso del Partido Comunista en mi país se anuló esa cláusula donde decía de que para ser del gobierno no podía ser religioso. Se empezó a respetar un poco eso. ¿Y por qué no podía ser cristiano si tenía su simpatía? Ah, que no era la misma que la mía. Eso es otra cosa. A mí nunca me gustó el comunismo, ni me gusta, no lo soporto. Pero es su criterio. ¿Quién soy yo para imponerle el mío? Hay que respetárselo. Pero si venía alguien a la iglesia que tenía ideas en contra del gobierno, políticamente hablando, también había que respetárselo. Pero lo que no se le podía permitir ni a este es venir a traer sus cosas políticas en la iglesia, porque la misión de la iglesia no consiste en eso. Bueno, pastor, y si usted como pastor tiene inclinaciones políticas,
Si yo como pastor tengo ideas políticas y las quiero venir a imponer a toda la feligresía en el seno de la iglesia debe de separarme del pastorado. Porque ser el pastor no te da derecho a imponer criterios políticos sobre el seno de la congregación. La misión de la iglesia no es terrenal, es celestial. La misión de la iglesia es predicar a Cristo y a este crucificado, no hacer política. Bueno, y si la política entra en conflicto contra la iglesia, es deber de la iglesia obedecer primero a Dios. Ahora está este asunto de la homosexualidad. Estoy poniendo este ejemplo más seguido porque es lo que está en boga, en el aire. He oído a varios pastores decir, debemos unirnos y levantarnos en contra de esto y luchar contra este gobierno por eso. Esa no es tu misión. Usted predique la verdad. Yo no estoy a favor de esa ley. No lo estoy. Pero ¿quién es la iglesia para estar incitando a la gente a cosas por el estilo? ¿Quiere que le diga algo? Yo creo que si la iglesia se levantara enseñando su derecho de hacer valer el ser heterosexual, las cosas podrían interpretarse mejor. Esto es para poner un ejemplo. Hubo un tiempo en nuestro país, el gobierno puso una ley. La ley 16. Decía que no se podían reunir más de 12 personas en un culto, en las casas. No podían reunirse más de 12 personas. Y yo recuerdo mucho al doctor Leoncio Veguía Cené, rector de nuestro seminario. Él se reía con esas cosas, porque la orientación que le dieron es que no se podían reunir para hacer un culto. Estaba prohibido los cultos en la casa. Solamente se podían reunir hasta 12 personas para leer la Biblia, orar, estudiar la Biblia y cantar alabanzas, pero no un culto. ¿Entendieron? Qué cosa tan... Mire, mi país desde el año 93 está en un crecimiento de multiplicación de miembros y de líderes y de todo, sin parar. ¿Y saben quién ha provocado eso? El gobierno, con la bendita ley 16. Porque cuando prohibió más de 12, las iglesias donde se reunían 50, se fraccionaron en 3 grupos, tuvieron que elegir a 3 líderes. Y como no había líderes, pues hubo que preparar líderes y enviar líderes y sacar líderes. ¿Y el resultado cuál fue? Mayor crecimiento. ¿Y qué decía la ley? No más de 12. ¿Ok? ¿No más de 12? Bueno, no vamos a reunir más de 12. No hay problema. ¿Me dejaste 12? 12. Malo que no hubiera dejado ninguno. Si hubieran dicho no se puede reunir, ahí hay que hacerle frente y reunirse clandestino, como pasa en China, las llamadas iglesias subterráneas. Pero me explico a dónde quiero llegar. Hay una separación que debe de ser, ¿qué? Total. Cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 18, y estamos por terminar, versículo 28 al 40, Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28 al 40, vemos la traición y arresto de Jesús. En esta sección de la Escritura narra el relato de nuestro Señor delante de Pilato poco antes de su crucifixión. Pilato le preguntó a Cristo si era el rey de los judíos en el verso 33. Sin dar una respuesta a esa pregunta, Cristo le pregunta a Pilato si él estaba preguntando eso por sí mismo o si otros se lo habían dicho, según el verso 34. Pilato nunca contestó aquella pregunta, sino simplemente respondió que él no era judío y no tenía conocimiento de todos los asuntos de los judíos. Fueron los líderes judíos quienes llevaron a Cristo a él, y entonces él le preguntó a Jesús qué había hecho para merecer estar allí para ser condenado, según el verso 35. Nuestro Señor entonces hizo la declaración en el verso 36 que respondió a la pregunta de Pilato,
y al mismo tiempo estableció el principio de la separación entre el reino de Dios y el reino de los hombres. Cuando dijo, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y en este versículo Cristo reconoció que Él es el Rey, pero que su reino no es de este mundo. Si así fuera, sus discípulos tomarían las armas, como Pedro lo hizo anteriormente, y el Señor lo reprendió. Y pelearían. En este texto claramente enseña que el reino de Cristo es separado del reino terrenal. Son dos esferas separadas. De nuevo, la iglesia todavía no se había formado en este mundo, en este momento de la historia, pero este principio se aplica a la iglesia de nuestros tiempos. Las dos esferas de la iglesia y el Estado son separados y siempre hay que mantenerlas de esta manera. Cuando el Estado controla a la iglesia, hace el reino de Cristo un reino físico, cuando el reino de Cristo es espiritual. Hechos capítulo 5, versículos 17 al 29. Cuando encarcelan a los apóstoles y le dicen, vayan y no prediquen más. Es otro texto importante concerniente a este asunto de la separación de la iglesia y el Estado. Los apóstoles habían estado encarcelados por predicar a Cristo, dice el verso 17 y 18. Y Dios les libró de la prisión a través de un ángel. Les dijo que continuaran predicando en el verso 19 y 20 de este pasaje. Y esto causó gran confusión entre los líderes de la ciudad. Entonces trajeron a los apóstoles ante el concilio y le recordaron que no podían hacer aquello. Lea el verso 27 y 28 conmigo, por favor. Hechos 5. Dice, cuando los trajeron, les presentaron al concilio. El concilio es como el tribunal. Le presentaron al concilio. Y el sumo sacerdote le preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis ese nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén y vuestra doctrina, de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y a esto los apóstoles responden en el verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta es una enseñanza importante concerniente a la relación entre la iglesia y el Estado también para nuestros tiempos. Como creyentes debemos desear obedecer a nuestro gobierno. No debemos estar buscando maneras de desobedecer a nuestros reyes, a nuestros líderes, a nuestros gobernantes. Romanos capítulo 13 habla de que el creyente debe de ser un buen ciudadano. La enseñanza general de la Escritura es someterse al gobierno y esa tiene que ser nuestra actitud. Debemos obedecerla hasta donde podamos. Sin embargo, cuando viene un punto donde el Estado nos pide que hagamos algo que claramente viola la Escritura, tenemos que desobedecer al Estado para obedecer a Dios. Porque nuestra verdadera ciudadanía es la que tiene que ver con Dios. Es la que tiene que ver con el Señor. Aquí vemos de nuevo cuando el Estado controla a la iglesia, en cualquier forma, la iglesia no es libre para obedecer a Dios, como esta Escritura dice que tiene que hacer. ¿Cuáles son algunos asuntos actuales en las relaciones entre la iglesia y el Estado? Algunas de las áreas de tensión hoy envuelven impuestos a las iglesias, escuelas, certificación de maestros, leyes restricciones para el ministerio ordenado, en fin, toda una serie de cosas. El Estado está queriendo imponer cosas como estas, que para ser pastor tienes que tener la certificación de una universidad. Eso no le compete al Estado, porque la Biblia enseña quién debe de ser pastor y quién no. Es la persona que Dios llama y que la iglesia reconoce como llamado. Es la iglesia quien tiene la autoridad para reconocer o no a una persona como pastor, según
el llamamiento de Dios. Es por poner un ejemplo. Es la iglesia la que define qué es lo que es doctrinalmente correcto y es la que tiene el deber de predicar las cosas tal y como están reveladas en la Biblia. Entonces concluimos diciendo esta gran verdad. Mis queridos hermanos, debe de haber como iglesia una separación total con respecto al Estado. Esto no significa de que usted no pueda como individuo tener un criterio político, pero nunca la iglesia debe controlar al Estado, pero tampoco debe la iglesia permitir que el Estado controle los asuntos de la iglesia. En otras palabras, que del mundo se encarguen ellos, que de lo espiritual nos toca encargarnos a nosotros. Son dos esferas de acción muy diferentes. Muy diferentes. Entonces, esto concluimos. En este mismo espíritu de devoción a Dios, presentemos nuestras ofrendas al Padre Celestial. Recordamos las visitas, no se sientan comprometidos. Le damos la bienvenida a los que tenemos de visita entre nosotros hoy. Gracias por acompañarnos. Las visitas no se sientan comprometidas en ofrendar. Si usted lo quiere hacer, puede hacerlo, pero esto es algo que se hace de corazón para el sostenimiento de la obra y ayuda de los necesitados. Pero la Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si usted puede dar, gloria al Señor. Si usted no puede dar, gloria al Señor también. Le pedimos al hermano Joel que, por favor, si nos dirige en este momento. Oremos, hermano. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, y te pedimos, Padre, que en este mismo espíritu, Señor, continúes bendiciendo a tu pueblo, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder, Señor, participar en esta bendición para tu obra. Señor, para que a través de esta ofrenda, Señor, pueda extenderse tu obra, Padre, puedan suplirse las necesidades, aquellos misioneros, aquellos hermanos que están trabajando en tu obra, Señor, puedan ser bendecidos. Todo esto, Padre, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puesto de pie, cantamos el himno 47. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su honor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la historia, y yo soy feliz, por él. Jesús es mi amigo.
Y ahora, Señor nuestro Dios, lleva a tu pueblo en paz y con tu bendición hacia sus hogares. Que la gracia de tu Hijo Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Que tu bendición, Señor, podamos sentirla momento tras momento. Y ayúdanos a vivir conforme al modelo que tú has establecido en tu palabra, de ser una iglesia que da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. De esta manera concluimos, recordamos los hermanos que vamos a tener la reunión ahora. Ella puso una ofrenda, pero que quiere. Sí, quiere. Van a contar ahora, venga. Hermana. Gracias. Ella puso 20, pero quiere 10 para atrás.
Stop. Yes. ¿Me quedo ya? ¿Parado? Ya. Y para hacerlo